Buenos días a todos, bienvenidos a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre mercados, tianguis y centros de distribución. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados, por favor. Asimismo, los invitamos a participar enviando sus preguntas por medio del chat. Agradecemos a nuestro patrocinador, el Instituto Tecnológico de Negocios, por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos. Quiero darle la bienvenida a Julieta Angulo, presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco. Julieta, es la primera vez que nos acompañas. Bienvenida y esperemos que sean más veces las que estemos aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Julieta. A Juan Carlos Pérez Sánchez, administrador general de distribuidor de alimentos en la Central de Abastos. Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días a todos y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Y finalmente a nuestro último invitado para el tema del día de hoy, a Jesús Camarillo Gutiérrez, coordinador de ventas de las mejores frutas y verduras, igualmente de la Central de Abastos. Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y su audiencia. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a arrancarnos. El tema de hoy es mercados, tianguis y centros de distribución. Complicado el tema se ha visto por la propia pandemia, ¿no? Y porque, pues en teoría los tianguis, mercados son los focos infecciosos que más le ha preocupado a los gobiernos por la aglomeración de las gentes, por las faltas de cuidados de sanitización, por la falta de cuidados de cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto Jalisco como la Ciudad de México estamos en naranja, ¿no? En el semáforo. Y empezamos contigo, Julieta. ¿Cómo ha ido avanzando esto allá de los mercados? ¿Son focos de infección? ¿Cómo están regresando? Sí, bueno, pues a partir del 12 de marzo, que se inició la emergencia sanitaria aquí en Jalisco, se tomaron decisiones, ¿no? De los sectores que no eran esenciales, restringirlos. Obviamente los tianguis y los mercados, lugares de grandes aglomeraciones no fueron la excepción, y aunque los mercados son considerados o siguen siendo considerados como esenciales, a diferencia de los tianguis que tienen puestos también de ropa y demás, pues los tianguis se vieron más afectados. Aquí en Jalisco más o menos se estima que el 52% del mercado de los tianguis es de alimento y el otro 48% es de ropa y ropa, zapatos, todo lo que no es esencial, y estos se vieron afectados, ya que esos puestos no fueron permitidos. ¿Qué se ha hecho desde entonces? Bueno, para empezar, en el mercado de abastos te puedo contar que se iniciaron las medidas sanitarias poniendo túneles de sanitización para su ingreso, pero la gente estaba asustada, entonces dejaba de ir. Actualmente reporta el presidente del mercado de abastos, de la Asociación del Mercado de Abastos, que han caído las ventas alrededor de un 75%. Lo mismo sucede en los tianguis, ¿no? Los tianguis ha sido muy difícil llevar el control, ya que varias gente es la que atiende los puestos, no tienen un lugar de ingreso y otro de egreso, que es la diferencia con los mercados. Y bueno, económicamente, aquí en Jalisco, como en toda la República, se han visto afectados. ¿Qué se ha buscado? Pues seguir estando atentos y alertas a las medidas sanitarias. Hay brigadas repartiendo cubrebocas, gel, incentivando a la ciudadanía, ya que es muy importante crear una conciencia de que esto es una responsabilidad tripartita, ¿no? El gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía. Entonces, si todos juntos no trabajamos por proteger estas medidas sanitarias, pues difícilmente va a ser posible detener el contagio. Okay. ¿Y cómo está operando esta misma figura acá, Juan Carlos? Prácticamente pues fue muy similar cómo vivimos el tema aquí en la Ciudad de México, pero particularmente la central de abasto tuvo una característica, ¿no? Al principio, cuando empezó la emergencia sanitaria, todavía aquí teníamos a mucha gente que realmente pues estaba como reacia a creer, ¿no? No atendían a los llamados del gobierno, que ya estaban solicitando que se usara el cubrebocas, el lavado de las manos, el gel. Y pues así estuvo un rato. Yo creo que habrá sido como 2 semanas hasta que de repente empezaron a ver los casos
entre personas que ya directamente tenían contacto pues ahora sí que con toda la comunidad, ¿no? Y pues imagínate, la central de abasto, pues somos 327 hectáreas más o menos, estamos hablando de que elaboramos aquí alrededor de 90,000 personas. Entonces, al principio, para controlar a todo estas personas que empezaron a crear un poco de conciencia, fue bastante difícil. Yo creo que, siempre lo repito, la conciencia la empezamos a hacer como los participantes, los bodegueros, los comerciantes, porque entre muchos comentarios también de clientes y personas que vienen aquí a la central de abasto, pues coinciden que la administración pues tardó un poco, ¿no? Sin embargo, pues ya avanzado el momento, pues la administración pues ya tuvo que empezar a poner bastantes acciones, las cuales considero yo que fueron buenas, poco tardías, pero buenas. Y hasta el momento, pues bueno, continúan con ellas, pero sin embargo, pues también la normalidad ahora sí que empieza ya a verse dentro del mercado. Ok, gracias, Juan Carlos. Jesús, ¿cerró alguna vez la parte que tú ves acá de la central de abastos o operó o ha seguido operando desde que se declaró, entre comillas, la emergencia sanitaria? Bueno, como sabrás, la actividad económica de esta zona es esencial. Entonces, hay un flujo constante de productos, entonces es prácticamente imposible cerrarlo. Lo que sí hubo de forma natural es el ausentismo de algunos locatarios por la edad, por las enfermedades y una especie de relevo generacional en algunos casos, ¿no? Donde los hijos, los sobrinos empiezan a asumir papel dentro de la emergencia para, digamos, responder a esto y darle continuidad a la producción. Sí hubo casos en los que negocios cerraron, sí hubo casos en los que se perdieron clientes, se acumuló la mercancía, pero bueno, parece ser ya desde hace como 3 semanas que hay una renormalización en el flujo. Ok. Yo he estado por acá, yo he tenido la oportunidad de ir acá a la central de abastos de la Ciudad de México, Julieta, y por ejemplo, en los estacionamientos, pues sí te miden la temperatura a la hora de ingresar, oficinas administrativas muy bien, excelente en estos momentos, pero tal vez en el nicho del comercio, pues ves a la gente que carga sin cubrebocas, ves a la gente sin medidas. ¿Es igual lo que está sucediendo allá en Jalisco? Sí, fíjate que aquí en Jalisco, como te decía, ¿no? Se han hecho hasta campañas para incentivar a la ciudadanía del uso de cubrebocas. Pero, por ejemplo, aquí en el mercado de abastos, además de tener estos túneles sanitizantes, hay brigadas que están inspeccionando a las bodegas. Actualmente han sido clausuradas 165 bodegas que no cumplen los requisitos sanitarios, ¿no? Hay unas bodegas y puestos de locatarios que han decidido cerrar 1 o 2 días a la semana también por la baja incidencia del personal. Ahora, también otros han tenido que hacer un cambio drástico al famoso e-commerce, lo que no se hizo en varios años al estar a la par o igual que en otros países, pues aquí en cuestiones de 15 días tuvieron que dar el giro completo y empezaron también a abrir empezaron a abrir también sus páginas de internet, a poner entregas a domicilio, para poder pues solventar un poco este impacto tan fuerte de la crisis. A diferencia de los tianguis, ¿no? Los tianguis es muy, muy difícil que puedan mantener estas medidas sanitarias, ya que, pues, como te decía hace rato, primero no cuentan con un acceso de entradas y salidas bien limitados, no cuentan con elementos de seguridad privada de apoyo para la vigilancia, como los cuenta el mercado de abastos, para estar vigilando las medidas, como tú bien lo comentas, para la toma de temperatura, para ponerles gel en la mano, etcétera, etcétera. No cuentan con áreas de descanso o zonas de seguridad para evitar las aglomeraciones. Entonces, pues otra vez, los tianguis han sido un foco de contagio muy amplio, muy difícil de controlar, y pues lo único que nos queda es seguir incentivando a la gente, ¿no? No cuentan con facilidad para pegarse a los horarios de forma estricta,
a diferencia de los centros comerciales y los mercados. Y al ubicarse al aire libre no es muy posible su sanitización como, como lo es en las bodegas de los mercados de abastos. ¿Siguen siendo un foco importante allá en Jalisco infeccioso? Así es, son un foco muy importante los tianguis, ya que más o menos, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara la densidad poblacional es de 98 habitantes por hectárea de superficie urbana, y es cuenta Guadalajara con 3 tianguis muy importantes. Otro es Tlaquepaque y Tonalá. Entonces, imagínate, más o menos se calcula que alrededor de 60 habitantes por hectárea son los que acuden a estos tianguis. Ha sido muy, muy difícil. Sí, 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 correcto, también por acá. Juan Carlos, ¿qué tanto afluencia de gente tenemos acá en la central de abastos? Pues normalmente se dice que hay de 350,000 personas diarias circulando en el mercado, exceptuando las fechas importantes que son prácticamente el Día de la Madre, la venta de Día de Muertos y las romerías de diciembre, que ahí más o menos andamos sobre los 550,000 personas que diariamente visitan el mercado. Considero que desde que empezó la pandemia, también coincido con Jesús, pues mucho ha bajado la afluencia de los clientes. Sin embargo, bueno, pues también lo que a mí me ha tocado experimentar dentro de mi pasillo, que yo estoy en la MN, es que se han modificado los horarios de venta, ¿no? Antes tú podías ver a gente llegando un poco más tarde, más tarde hablando a las 5 de la mañana, y todavía nosotros teníamos venta por ahí de las 3:30, 4 de la tarde. Hoy en día a las 11 de la mañana ya está solitario el pasillo, ¿no? Es más o menos son los cambios que ha habido ahorita, pero con la afluencia de gente. Yo también pues considero que, no sé, si normalmente decían que había 350,000 personas diarias, ahorita deberíamos de andar sobre las 150,000 personas visitando todo el mercado. Ha disminuido bastante, ¿no? Sí, sí, bastante. Y es que además también hay que recordar que uno de los mercados que siempre jalaba también mucha gente, pues, aparte de frutas y abarrotes y todos ellos, es flores y hortalizas, que lamentablemente pues tuvo ahí un problema, más o menos también iniciando marzo. Todo ese mes se les cayó las estructuras del techo y entonces empezaron a tener problemas de afluencia ahí en ese mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente desde marzo hasta el día de hoy, la afluencia, pues por eso ha sido tan reducida drásticamente. Y bueno, y finalmente, Jesús, la central de abastos aquí en la Ciudad de México está ubicada en una zona urbana de mucha población, ¿no? Tan es así que se acaba de anunciar por el gobierno de la Ciudad de México que se van a ir a practicar pruebas, ¿no? A diversas colonias que están en el área que rodea la propia central, ¿no? Porque pues la gente asiste y sigue habiendo un contagio importante. Sí, bueno, eso es parte de una política del gobierno de la ciudad, ¿no? De atender los focos graves o más graves para hacer el corte de contagios, de la cadena de contagios. En el caso de la central, sí se han aplicado pruebas. Hasta ahora, más o menos, se han hecho unas 1,500 pruebas positivas, que han dado positivas, pero que han sido monitoreadas, ¿no? Hubo también algunos rumores alrededor de la central de abasto que era la central misma la fuente de infección, ¿no? Y también hubo una campaña, o hay una campaña de la delegación de la alcaldía Iztapalapa con el reto de 0 contagios. Entonces, creo que el cúmulo de las medidas que se han tomado en la campaña de información constante entre comerciantes, entre la comunidad de la central, los clientes, para, digamos, enseñar y fomentar el uso de estas medidas y explicar las razones de estas medidas, ha resultado positivo, creo, ¿no? Porque también se han enfrentado campañas de desinformación, digámoslo en un tono más amigable, olas de desinformación, ¿no? En el que se decía que las campañas de sanitización que se hacen en la central son para matar gente, que no uses el gel y una serie de leyendas, ¿no?
Y entonces, pues hay que hacer un proceso de educación entre la misma comunidad. Entonces, esto ha ayudado en alguna medida, ¿no? Ok, gracias Jesús. Julito, una parte importante de todos, la parte de los mercados, pues son las áreas de comida. ¿También ya están abiertas allá? ¿Ya están activas? Sí, así es. Digamos que para cada área hay ciertas medidas especiales. En general, las recomendaciones generales son el uso de la careta, la sana distancias, cubrebocas, guantes para la gente que trabaja con productos, que tiene contacto con el producto directamente, gel antibacterial, pero además los locales de comidas deben de tener otras medidas especiales que ya no permiten el consumo, no se permite el consumo al interior de las áreas. Claro, hay excepciones y no todo el mundo se informa con rigor de las medidas y cómo atenderlas, ¿no? Entonces, por eso puede haber algún rezago por ahí, pero pues sí se han tomado, digamos, algunas medidas útiles en ese sentido. Muchas gracias Sí, Jesús. Allá Julieta, ¿cómo está este sí. tema? Aquí también en Jalisco, pero como te comentaba, han disminuido las ventas alrededor. Recién inició la pandemia al 50% y actualmente van en caída libre, llevan un 70%. Se toman todas las medidas, llevan careta, cubreboca, el uso de gel. Como bien lo comentaba Jesús, también aquí no se permite más de ciertos comensales. Prácticamente todo está en comida para llevar. Okay. Y también algo complicado, ¿no, Julieta, de poder atacar es, en teoría, la gente ambulante, ¿no? Que no tiene un puesto en un tianguis, pero que anda caminando en los pasillos con productos, ¿no? Sí, Y claro. pero por el tema económico, ¿no? Que negarles el acceso es la otra pandemia que estamos viviendo, ¿no? Como lo dijiste, la parte económica. Sí, así es. Fíjate que el consumo en establecimientos informales, pues es muy, muy grande, ¿no? Entonces, además de los vendedores ambulantes. Entonces, bueno, esto, como te decía hace rato, ha sido muy, muy difícil de controlar y de crear una conciencia hacia la ciudadanía de responsabilidad, de que está en manos de todos el cuidarnos y el cuidar a las demás personas. Por lo general, las personas, el 44% de la población acude a comprar a lugares cercanos a sus viviendas, ¿no? Entonces tienen un flujo de gente enorme. El 75% de la población que consume en los tianguis consumen frutas y verduras. Entonces, pues imagínate a precios mucho más económicos, más cercanos de su hogar, más cercano que el mercado de abastos. Entonces ha sido muy, muy difícil. Y bueno, ¿qué decir de las personas que venden ropa y calzado y otros grupos de ventas no esenciales? Pero bueno, creemos y confiamos que con todas las campañas que se están llevando a cabo, como paremos, evitemos el botón rojo, como usemos todos el cubreboca juntos lo traemos bien puesto, si te cuidas, no cerramos la iniciativa, las empresas. Hay 3 o 4 campañas donde grupos de cámaras empresariales y consejos y asociaciones se han unido para estar, además de obsequiando cubrebocas, hay campañas visuales por todos lados, ¿no? En los camiones, en las tienditas de abarrotes, en espectaculares, en las paradas del transporte público, que ese es otro foco enorme de contagio. Y bueno, confiando en que poco a poco tenemos que aprender a vivir con nuestra nueva normalidad. Y nuestra nueva normalidad, hasta que no exista una vacuna, va a ser como uso riguroso el cubrebocas. Muy bien, Julieta. Y por acá, Juan Carlos, la Organización Mundial de la Salud hace una semana o un par de semanas, no recuerdo con exactitud, dijo que no había un tema de regresar a los restaurantes, ¿no? Que donde ponía un énfasis especial era en los puestos ambulantes o callejeros por el tema del contacto, ¿no? Y de la sana distancia. Y por ejemplo, acá en la central de abastos vemos muchos puestos así, ¿no? Con tortas, tamales, tacos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay que también reconocerle a la administración que cuando empezó el tema de la pandemia, hubo un momento donde sí empezaron a restringir mucho a los vendedores ambulantes, también a los semifijos, porque bueno, yo tuve la oportunidad de caminar muchas veces por los pasillos cuando estaba la pandemia, pues
bastante fuerte, ¿no? En sus puntos más altos. También coincido con mis compañeros que en el momento en que las autoridades mandan unas, ¿cómo decirlo? Ordenan pues a toda la gente, por ejemplo, los restaurantes y todos ellos, que solamente fuera para el tema de enviar para llevar. Muchas cocinas cerraron. Yo creo que aquí más que nada la gente y también los comerciantes y toda la gente que estamos dentro de la central de abasto sentimos muy fuerte el tema cuando nos pusieron una gran lona afuera de la entrada donde decía zona de grave riesgo de contagio. Y desde ahí empezaron como también mucho a mermar los mismos ambulantes, ¿no? O sea, es verdad, o sea, como que la gente nos asustamos porque también no lo voy a mentir, sí nos asustamos cuando nos pusieron esa manta gigante. Sin embargo, yo creo que la gente también empezó a atender muchas de las recomendaciones que daban, ¿no? Puesto que también la misma administración sacó unas recomendaciones y en dado caso de no cumplirlas, pues sí se iban a hacer acreedores los participantes y los comerciantes que no las acataran, pues algunas multas o hasta las mismas clausuras, ¿no? Que aquí sí tuvimos algunas clausuras en algunas bodegas, pero no fueron tantas como en el mercado de abasto, comentaba la compañera Julieta. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Es muy difícil, ¿no, Jesús, tratar de parar estos centros de distribución porque finalmente así es nuestra economía, así es la base y si buscamos tiendas departamentales todo va a salirnos más caro, ¿no? Y ahorita también ante la necesidad económica que hay, pues creo que la afluencia va a ser imposible de detenerla, ¿no? ¿Qué podríamos ya para ir concluyendo estos temas, recomendarle a las gentes que van y visitan estos centros de distribución, tianguis, mercados, Jesús? Sí, bueno, pues dada la naturaleza de este sistema alimentario que es de distribución, etcétera, etcétera, evidentemente va a haber una rearticulación de mercados, tianguis, restaurantes, etcétera, etcétera, negocios que tienen que ver con alimento, con la central de abasto, ¿no? Y en ese sentido, pues una de las medidas que ha implementado la central, digamos, para flexibilizar su alcance, para tratar de expandir su alcance, es la SED a domicilio, ¿no? La entrega de productos a domicilio, que no pretende sustituir, digamos, la naturaleza del mercado, que no es decir, ya no vengas, lo mejor ahora es por la aplicación, porque evidentemente esta idea de rescatar el mercado tradicional, de ir a escoger tu producto de propia mano, elegir cuánto pagas por él, pues es algo que va a estar presente, ¿no? Dado que los productos llegan todavía a la central de abasto. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante atender a las recomendaciones oficiales, generales, como también atender y comprender la lógica que tienen las medidas sanitarias de la central, ¿no? Como la toma de muestras, a acceder a tomar las muestras, a atender a los cuestionarios médicos, que es lo que le llaman el tamizaje, que es un filtro para ver si tienes características sintomáticas. Los consultorios médicos, asistir a los consultorios médicos que están en la central de abasto para facilitar el proceso de la prueba y de diagnóstico, asumir la toma de temperatura. No sé, han visto esos videos también en internet de la gente que cree que les va a matar las neuronas, pues decir, eso es una broma, ¿no? No va a pasar nada con la toma de temperatura. Revisar el uso de cubrebocas, aunque para los participantes es obligatorio, es una sugerencia general por toda esta polémica que hay, pero es mejor tomar la medida mientras son peras o manzanas, ¿no? Luego aceptar el uso del gel desinfectante, traerlo nosotros mismos, a dejar que se realice la sanitización de los pasillos, y también acceder al servicio de SED a domicilio, que eso es importante, ¿no? Es de alguna manera garantizar la continuidad del sistema alimentario, ¿no? Tratar de acolchonar la crisis. Efectivamente,
quizás se abren posibilidades de desarrollo y continuidad de este mercado que dependerán de las políticas públicas, factores externos, pero por lo pronto en nuestra propia comunidad pues va a ser importante asumir que hay una necesidad de solidarizarnos, digamos, de tener una participación recíproca con la sociedad y ayudar a quienes no pueden visitar la central a llevarle su producto hasta su domicilio, ¿no? Entonces, eso es lo que considero puede ser importante tomar en cuenta para mantener vigente este sistema alimentario y funcional y sacarlo adelante lo más rápidamente posible, ¿no? Y mejorar la calidad de productos y de servicios en nuestra ciudad. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdón, Jesús, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Julieta, creo que coincidimos en algunos puntos aquí en la mesa. En primer lugar, de que hay que procurar tener medidas hasta que no haya una vacuna, ¿no? Y de ahí ver en cuánto tiempo finalmente llega. Y dejar a un lado, el ser humano es muy dado a estas teorías de conspiración o de cosas negativas, y que finalmente entre menos cooperemos, menos rápido regresaremos, más crisis económica habrá. ¿Qué les podemos recomendar, Julieta, a toda la gente que nos está escuchando? Pues primero, ser conscientes, ¿no? Crear una conciencia colectiva de algo que ya está con nosotros, que tenemos que aprender a coexistir con él y ser responsables, ¿no? Como yo te decía hace rato, ser responsables de nuestra salud y de la de los demás, sobre todo pensando en los sectores vulnerables. Es impresionante ver cómo los hospitales COVID, los pacientes, las familiares están fuera esperando y están aglomerados y además hay puestos de comida ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues de nada va a servir el esfuerzo de tantas personas si la mayoría, como hace rato decían mis compañeros, pues no entiende o no cree o creen que son inmunes. Entonces, otra de las cosas que tenemos también que hacer mucha conciencia e invitar a la gente es a las pruebas, hacerse pruebas, acudir a hacerse pruebas, estarse siempre atentos sobre la salud, porque también los asintomáticos es el foco número 1 de contagios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ser responsables y responsables por todos. El día que entendamos que esto va a parar y que está en manos de todos nosotros hacerlo, creo que vamos a empezar a caminar. Ojalá, porque pues ya vamos para los 6 meses. Sí, nosotros empezamos el 12 de marzo, Sí, entonces ya tenemos. También otro asunto es cuando se empiezan a abrir los sectores turísticos. Entonces, hacer mucho hincapié a todos los sectores, ¿no? Al comercio informal, al formal, al turístico, de continuar con todas las medidas sanitarias, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel. En las empresas incentivar a que se les practiquen las pruebas, como ciudadanos también que salimos a trabajar todos los días, pues tener todas las medidas y, como te decía, estar en la medida de nuestras posibilidades, checándonos con pruebas de sangre o con las que tengamos a nuestra mano para saber si somos positivos o somos negativos y continuar, aprender a coexistir. Claro, muchas gracias, Julieta, por tu participación en esta mesa, muy interesante, y gracias por la visión que nos compartes de allá de Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes, un gusto estar, un placer, estoy para servirles, que tengan un excelente día y bueno, a cuidarnos. Muchas gracias, Julieta. Exacto. Juan Carlos, pues finalmente creo que la parte económica es la que merma demasiado a la gente para ciertas medidas, ¿no? De repente vemos que gente, en lugar de comprar un cubrebocas de 30, 40 pesos o hasta más, pues la opción es comer. Sin embargo, y en estos centros de aglomeraciones como las centrales, mercados, tianguis, yo creo que es importante que estén pensando por la salud que puede haber y por las consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto. Para dimensionar un poquito más o menos qué es el sistema que engloba lo que es la central de abasto en conjunto con los mercados y los tianguis, pues en la Ciudad de México nosotros alimentamos a casi el 80% de la población, más aparte el área metropolitana, que esto se traduce en 20 millones de personas, a las cuales diariamente la central de abasto pues tiene que proveer alimentos. Hay
29 mercados, de los cuales también sufrieron pues, una impresionante baja en sus ventas, y más de 1,500 tianguis en la Ciudad de México registrados, los cuales también son una parte muy importante del eslabón de la distribución de alimentos, porque, como están comentando mis compañeros, prácticamente le acercan todo este producto de la central de abasto a la gente mucho más vulnerable. Ahora, uno de los comportamientos que yo me pude dar cuenta que sucedió aquí en la central de abasto era con los llamados diableros, los carretilleros. Muchos de ellos, cuando empezaron a enfermarse y bueno, pues a lo mejor a atender el tema del cuidado, pues resulta que nada más pudieron quedarse en casa 2 semanas. Y entonces ya cuando uno se pone a platicar con ellos, lo que te externaban era eso, ¿no? Que ya preferían venir a trabajar y ahora sí que, como ellos te lo dicen, rifársela para ver si les daba o no les daba, pues ellos preferían trabajar. ¿Por qué? Porque pues de morirse de hambre a morirse de algo que pudiera o no ser, pues ellos vinieron a trabajar, ¿no? Y entonces realmente pues fue la situación de muchas personas, ¿no? 15 días. También con compañeros que he estado platicando de los tianguis te comentan lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente todos, aquí cuando cerraron también los puestos de ropa, se dedicaron al tema de la venta de frutas y verduras, ¿no? O de alimentos preparados. Y te comentaban lo mismo, es que el tema económico es también bastante difícil, y por eso la situación que actualmente vivimos en el país está de esta manera, pero que muchos no tienen la oportunidad de verlo como así cara a cara o con la cercanía que nosotros podemos verlo, porque nosotros convivimos con mucha gente de muchas clases sociales, ¿no? Y cuando te das cuenta de la realidad que está sucediendo por lo que la gente no quiere dejar de trabajar, ni más bien cuidarse, pues prácticamente es porque la mayoría no puede hacer un trabajo a distancia, ¿no? Entonces, ahí es donde se complica la cosa, ¿no? Porque también, por el otro lado, también tenemos que aquí en la central de abasto nos pusieron una unidad de triaje, y realmente, pues, está prácticamente vacía, la gente no acude, ¿no? Y muchos de ellos no es porque no quieran acudir a saber cómo están de su salud, sino prácticamente lo que no quieren es de que les digan que están enfermos y que los vayan a tener que meter otra vez a resguardo, ¿no? Entonces, son cosas muy difíciles que considero también, retomaría todos los comentarios que dijeron mis compañeros, para cuidarnos, pues sí tenemos que crear un poco más de conciencia, ¿no? Aquí dentro del mercado, y también toda la gente que nos viene a visitar y que se dedica a la distribución de los alimentos, porque tenemos una gran responsabilidad, que es alimentar a más de 20 millones de personas diarias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, igualmente por tu participación, bastante interesante los comentarios. Y pues bueno, yo concluiría que tenemos pues que cuidarnos. Finalmente el tema esto se detendrá en la medida en que todos cooperemos, ¿no? Independientemente de nuestra opinión sobre el virus o no, pues vemos que no frena y que sigue creciendo. Y si nos preocupa la parte económica, no la vamos a salvar si no empezamos a salvar la parte de la salud, ¿no? Entonces yo creo que es importante tomar las medidas necesarias y ser empáticos, ¿no? Al lugar donde vayamos, y a tener en cuenta las que están colocando ahí. Muchas gracias de nueva cuenta a nuestros panelistas, a Julieta, a Jesús y a Juan Carlos por su pasión. Muchas gracias. Y mando un saludo a Arturo Tinajero, Angélica, Jesús Rodríguez, Oscar Reyes, Alfredo Vela, Luis Ángel, Nadia y Azucena. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.